¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues lo primero, bienvenidos a esta nueva conferencia que damos aquí en el Círculo Mercantil y que hoy vamos a hablar de espiritismo y de métodos de contacto, en este caso con el más allá. Fijaos que el tema de tratar de hablar con los seres fallecidos no es algo nuevo, no es una innovación que tenga el ser humano del siglo XX ni del siglo XXI, sino que desde la noche de los tiempos siempre nuestros ancestros más primitivos trataban de encontrar en este caso una razón divina o también tratar de comunicarse pues con todo lo que eran esas presencias que ellos tildaban o tenían catalogadas dentro de lo que era la proto-religiosidad de la época. Se han encontrado vestigios de rituales, de todo lo que son ritos funerarios en antiguos enterramientos, ya no del hombre primitivo, del Homo sapiens, sino también incluso del hombre de Neandertal, es decir, que en esa creencia religiosa que tenían, fuera cual fuera, evidentemente no vamos a hablar de religiones, simplemente una creencia, pues se han encontrado que en sus enterramientos pues había todo un ritual que implicaba una creencia en un más allá. Y partiendo de esa base, pues a lo largo de todo lo que es el transcurrir del hombre a lo largo de la historia, pues se ha procurado que de alguna forma siempre haya habido una opción más o menos subjetiva, más o menos objetiva, de comunicarse con ese más allá. Antiguamente nos encontrábamos con métodos tan curiosos como la catoptromancia, es decir, la capacidad que tenían de ubicarse frente a un espejo y que ese espejo induciera un estado alterado de conciencia y poder entrar en comunicación con ese otro lado que procurara un diálogo o acceder a otra realidad. Esto sobre todo tuvo mucha importancia, mucha trascendencia en la Francia del siglo XVI, siglo XVIII aproximadamente, donde era, digamos, un divertimento entre la aristocracia. Pero para hablar de espiritismo realmente nos tenemos que ir al año 1848, en una localidad de Nueva York, en Estados Unidos, que se llama, en este caso, Hydesville. En Hydesville nos vamos a encontrar a dos hermanas, las hermanas Fox, que van a tener un curioso inicio, un curioso viaje en todo lo que es esta comunicación, en este espiritismo. Porque ellas decían que la casa donde vivían pues estaba encantada y que allí había el espíritu de un señor que se les manifestaba. Os podéis imaginar que la familia tampoco es que dotara de mucha credibilidad aquel testimonio de aquellas dos niñas, ¿verdad? Pero pronto ellas empezaron a idear una especie de código de comunicación con ese presunto espectro, que era a base de golpecitos, era a base, en este caso, de ruidos que de alguna forma daba un sí o daba un no. Ellas establecían el código. Aquello, lejos de parecer, pues una locura, los desvaríos de dos niñas, fue tenido muy en cuenta y surge el fenómeno del espiritismo. Es decir, fueron muchos los que creyeron que ellas realmente comunicaban o entraban en contacto con un más allá y que a partir de ese momento se establecía ese contacto del sí o del no. Causó furor, tanto que incluso en todo lo que eran los teatros de la época y demás se organizaban una especie de gira, como hoy nuestros cantantes, donde las protagonistas eran ellas y donde ellas, sobre un escenario, pues hacían demostraciones de lo que era aquel espiritismo a base de golpecitos. Pero, todo en esta vida tiene un pro y tiene un contra. Rápidamente hubo detractores que decían que realmente era una de las hermanas las que provocaba con los pies pues ese sonido, ese chasquido. Y sin embargo, pese a que una de ellas afirma que esa acusación estaba fundada,
pues con el paso del tiempo se desdice de todo ello y el espiritismo sigue tal cual en el mismo valor en el que lo habíamos dejado. Evidentemente, ya en esa época, ya estamos hablando de aproximadamente el año 1859, pues se produce todo un boom, toda una expansión, muchos imitadores que hacían prácticamente lo mismo. Unos se encuadraban dentro de lo que era la charlatanería de la época, otros lo hacían con más o menos rigor, pero bueno, era algo que surge y que tiene sus imitadores. Quizás cuando todo lo que eran los viajeros que iban a Estados Unidos y que volvían a Europa y hablaban de aquella experiencia, de aquellas vivencias que se tenían con esos supuestos espectros, pues se entra en otra fase del espiritismo, que era el espiritismo mediúmico. Es decir, se necesitaba de una persona que hiciera de canalizadora, que entrara en una especie de trance, y ese trance, bueno, pues sirviera para inducir la comunicación con ese otro lado. Si os fijáis, hasta donde llevamos visto, que es prácticamente los inicios del espiritismo moderno, de lo que realmente hablamos es de un valor subjetivo. Es decir, siempre se tiene como protagonista a una persona y la persona es la que canaliza, en este caso, ese mensaje. Muchos podrán decir, bueno, ¿y qué credibilidad tiene la persona? La que el público, la que las personas que asistían a aquellas sesiones le quisieran dar. Es decir, es muy difícil saber cuándo una persona entra en un trance real y cuándo no, y cuándo se da una comunicación con otros planos, si se cree en ello, y cuándo no. Es realmente complicado. Pero en la Inglaterra de la época surge el espiritismo victoriano. El espiritismo victoriano que no dejaba de tener, bueno, pues a muchísimos seguidores, entre ellos con señores tan insignes como el propio Arthur Conan Doyle, que Arthur Conan Doyle iba a tener también su peso en toda esta historia, puesto que veremos cómo él mismo dota de credibilidad a aquellas sesiones, a raíz principalmente primero de perder a su esposa y luego de perder a un hijo. Y él creyó que la opción más directa, evidentemente no tenía otra, pues era la de contactar con esos medios. Y asistió a numerosas sesiones, teniendo como detractores, fijaos entre otros, al propio Harry Houdini, al mítico mago. ¿Por qué? Porque Houdini estaba acostumbrado a muchos trucos, estaba acostumbrado a todo tipo de alucinaciones creadas por invenciones del hombre, y él sabía lo fácil que podía ser confundir a la persona. Por tanto, fue un detractor, pero quizás no como se nos ha retratado, de un señor que perseguía lo que es el fenómeno paranormal. Él realmente lo que perseguía era el engaño. Él siempre dijo que a él le encantaría saber, que le encantaría conocer, que le encantaría que aquellas sesiones fueran reales y que pudiera entablarse realmente contacto con ese otro lado, pero que hasta el momento, a donde había ido, no se lo habían podido demostrar. Por lo tanto, su fe iba disminuyendo a medida que iba aumentando la animadversión por aquellos que consideraban que simplemente era falsante. Pero en la Inglaterra victoriana se dan auténticas sesiones donde todo circulaba en torno precisamente a personas, como os comentaba anteriormente, que hacían de canalizadora. Y los había realmente buenos. La propia reina tenía su propio medium de cabecera. A ella misma le gustaban mucho todos estos temas. Lo que pasa es que siempre muy controlado, siempre sin que se supiera, evidentemente, de esas aficiones. Pero en el año, por ejemplo, 1912, se va a producir un hecho, sobre todo en esa década del pasado siglo XX, se producen hechos que son realmente importantes. El primero de ellos fue, por ejemplo, el hundimiento del Titanic. Había un señor que se llamaba Sheridan, que realmente era un aristócrata, que decía tener facultades paranormales, que decía poder entablar contactos con lo que eran otros planos o espíritus,
y que le habían dicho que el Titanic se iba a hundir. Aquello, en la época, una época en la que se creía en aquella tecnología, la que se creía que prácticamente el ser humano había tocado un techo, fijaos qué lejos se encontraban y qué lejos estamos nosotros mismos hoy día aún, pues se creía a pie juntilla. Se tomó, bueno, como el típico agorero que siempre surge cuando hay un evento de una gran proporción, de una gran magnitud. Y no se le echó cuenta, pero lo cierto es que el Titanic se hunde tal y como él dice, en el tercer día de viaje. Y todos se quedan un poco sorprendidos porque empiezan a surgir, bueno, otros documentos que quizás no vienen al caso, pero que yo os voy a comentar, como por ejemplo fueron esos libros que se escriben antes, bastante tiempo antes del hundimiento del Titanic, incluso décadas, como por ejemplo Fatalidad, o como por ejemplo Un hundimiento del Titán, tanto de Morgan Robertson como de William Stead, y que hablaban de cómo naufragaba un barco de 4 chimeneas, de 2 mástiles, que llevaban casi 3.000 personas a bordo, que 1.500 de ellas fallecen porque no había botes salvavidas para todo, un barco que tenía aproximadamente 170 metros de eslora, que es bastante, y manga de 28 metros, es decir, estaba describiendo al Titanic. Uno de ellos, para ser más exacto, incluso llega a llamar al barco Titán, con lo que muy desencaminado no estaba aquel señor. Y sin embargo, escribe aquel libro en el año 1892. Estamos hablando de 30 años antes de que se hundiera el barco. Con lo cual, se creía en todo esto de los espíritus. Se creía que no era unos desvaríos o un entretenimiento de la época. Para colmo, estalla la Primera Guerra Mundial. Y con la Primera Guerra Mundial, lo que sucede es que hay un boom de personas que quieren entablar, contactar con sus seres fallecidos, principalmente aquellos que habían mandado al frente y que habían muerto en el campo de batalla, la trinchera. No se tenían los medios de comunicación que tenemos ahora, con lo cual la comunicación de una baja a la familia podía durar semanas, podían durar meses o podía no durar porque ni siquiera se comunicaba. Y cuando acababa la guerra se hacía el recuento de las personas que habían muerto, los que no habían muerto, que habían fallecido. Era tan duro como eso. Y ahí es, por ejemplo, donde hemos de ubicar a nuestro particular Arthur Conan Doyle. Ahí es donde tenemos que ubicar a diferentes miembros de la nobleza, ya no solo británica, sino también francesa, que se acostumbraron, que se adaptaron rápidamente a aquel sistema, que incluso, fijaos, si damos un saltito atrás en el tiempo, pues tenemos que ver cómo el propio espiritismo se divide en dos. Nos quedamos con la rama británica, que es una rama en este caso que tiene una gran puesta en escena, que es prácticamente como lo estáis viendo en pantalla, un grupo de personas, no se recomendaba más de 8 personas alrededor de una mesa, todos con las manos unidas, baja luz, es decir, no había apenas luz, era algo que decían y que hoy incluso en las modernas sesiones de espiritismo se comenta mucho. Oye, ¿qué pasa? ¿Que los espíritus con poca luz se manifiestan antes? Es algo que es curioso. Y esa rama, en este caso, sobre todo lo que hacía era manifestar ruidos, chasquidos. En algunos casos la mesa levitaba, en otros casos se veían aparecer diferentes formas. Se tiró mucho de fotografías, de imágenes de supuestos espíritus. Aquí lo que tenemos que hablar es de doble exposición, es decir, las cámaras de aquella época eran negativos. Ya en nuestro siglo XXI no hablamos ni de negativos, sino de tarjeta, ¿verdad? De tarjeta gráfica que hay, de tarjeta de memoria que poco podemos hacer. Pero antiguamente los negativos eran sencillos porque se imprimía una primera foto y luego ese negativo se volvía a poner con la imagen que se quería y salía sobreimpresionada. Y cuando tú veías el resultado, decías, anda, mira, si es un fantasma. El problema, que salían con una sábana por lo alto. Es decir, cuando veis la típica escena del fantasma que lleva una sábana con 2 agujeritos en los ojos, es que en la época se hacía así.
Y particularmente era llamativo, ¿no? Luego, evidentemente, también había otras imágenes que eran personas que parecían moverse, no eran tan burdas, ¿no? Pero en cualquiera de los casos todo que respondía casi lo mismo. Hay imágenes realmente importantes de aquella época. Quizás la más es la dama marrón, que se la llama, que nos tenemos que ir a una hacienda en Inglaterra, que es Ryan and Hall, y allí es donde se obtiene una de las fotografías que hoy día pues se consideran mejores dentro del campo de la fantasmogénesis, del campo, en este caso, de las casas encantadas y también, ¿por qué no?, del espiritismo. Al fin y al cabo es una manifestación. Y esa dama de marrón es la que hoy día pues pone en jaque muchas de aquellas imágenes, puesto que no se ha demostrado su falsedad, sino todo lo contrario, parece que es auténtica. Lo que demuestra es a alguien que sube o que baja unas escaleras y es una luminiscencia con forma humana. Y la verdad es que es muy impresionante. Pero fijaos que si seguimos en ese orden cronológico, yo os hablaba de otras ramas. La otra rama es la rama francesa. A Francia llega el espiritismo y ahí un señor llamado Léon Hipólito Denisel, que sería conocido mundialmente como Allan Kardec. Hoy día, quien tenga la oportunidad de ir al cementerio de París, se va a encontrar una magnífica tumba dedicada a su honor, que es de obligado cumplimiento el visitar cuando se está allí, igual que otras muchas tumbas de aquel cementerio. Pero lo curioso es que Allan Kardec se encarga de plantear las bases de lo que era el espiritismo científico. No es que tuviera ciencia, que la podía tener, simplemente es lo que marca, es un sistema por el cual trataba de reglar lo que era el espiritismo. Y él escribe libros que son auténticas joyas de la época, incluso hoy son todo un clásico, como el Evangelio según el espiritismo, el Testamento de los espiritistas. Es decir, hay libros que realmente son buenos y que crea toda una corriente diferente en la que abogaba, en este caso, por seguir un procedimiento en aquellas sesiones, seguir métodos de control. La verdad es que estaba bastante bien. El polo opuesto lo tenemos en Brasil, cuando llega un espiritismo que es una especie de sincretismo con otros cultos y otros ritos religiosos, y sale algo extraño en la que todo cabía, todo valía, para colmo mezclado también con ritos afrocaribeños, es decir, que están un poco más en otra línea, que desde luego es absolutamente diferente. Pero también surge una vía en España. En España había dos señores que pertenecían, en este caso, a los estamentos militares y sobre todo a la nobleza de la época, como eran los Primos de Rivera. Y los Primos de Rivera, de viajar y de tener contactos, sobre todo empresariales, en el sur de España, pues pronto tuvieron relación precisamente con lo que era el espiritismo. Son los Primos de Rivera, Fernando y Miguel Primo de Rivera, los que en un año nefasto para España, 1898, año en el que Estados Unidos se inventa el hundimiento del Maine para declarar la guerra a España, y año en el que, en este caso, pues se pierden las colonias, ¿verdad?, que se les conceden tanta importancia, pero que España también hay que decir que las tenía un poco olvidaditas. Pero es ese tiempo, un tiempo de depresión en España, un tiempo de una crisis bastante alta, una época en la que había una dura fractura social. Tanto es así que incluso surge un movimiento literario como fue la generación del 98, que cantaba un poco a la situación social y a la pérdida que tuvo la España de la época. Luego se repetiría con la generación del 27, una generación de preguerra civil, evidentemente, y que siempre, cuando ha habido momentos en los que hay una curva, en este caso en un estado, es decir, cuando hay un periodo de crisis, es cuando surgían, es cuando emergían. Nuevamente ocurre como con la guerra mundial. España, con aquella guerra, en este caso, en todo lo que era algo tan interesante como esa lucha, vamos a llamarlo incluso lucha geopolítica porque se luchó por controlar aquella parte del Caribe
y luego se trató de luchar por la parte de Filipinas. Fijaos qué curioso, porque Estados Unidos rechaza posteriormente tener el control sobre Cuba, algo que entrega a los cubanos, pero no así lo que hace en este caso con Filipinas, que se queda allí durante bastante tiempo porque le interesaba ¿el qué? El control en aquella parte del Pacífico. Claro, con todo esto hay algo que también nos llama la atención, y es que en España se producen también todo lo que son pérdidas por aquellas guerras. Y nuevamente estamos en un fenómeno que se adelanta en casi 14, 15 años aquella pérdida de la guerra mundial. ¿Por qué? Porque son los españoles los que empiezan a tratar de contactar. Y aquí nos vamos a encontrar con un hecho muy curioso. Los Primos de Rivera, que tenían, como os comentaba, contacto en todo lo que eran las explotaciones inglesas y alemanas, en lo que era Huelva, en lo que era Cádiz, rápidamente ven el potencial de aquello, lo ven como una curiosidad, pero como algo también que podía resultar cierto, como aficionados que eran a este tema, y rápidamente lo introducen en dos ciudades, en Sevilla y en Cádiz, que eran donde ellos tenían sobre todo paradas, podríamos decir. Y en Sevilla comienza un movimiento que es muy interesante, porque lejos de practicar ese espiritismo, lo que era, pues los estratos más bajos a nivel social, es todo lo contrario. Ahí estaba la nobleza de la Sevilla de la época, estaban el mundo castrense, los militares, médicos, aristócratas, que eran los que se reunían, para colmo, para tratar de disponer todo lo que eran sesiones espiritistas. Para colmo, en la Sevilla de la época había un periódico que se llamaba El Sevillano, que en el año 1898 publica una noticia en la que decía que en el cementerio de San Andrés, muy cerquita de aquí, en la plaza de San Andrés, en el sitio donde hoy está el edificio de la Cruz Roja, pues ahí había un cementerio donde se manifestaba un fantasma. Y por la noche, el sevillano, que es temeroso pero curioso al 50%, acudía allí a ver si veía a los fantasmas. Entonces era el caldo de cultivo ideal. Y se comienzan a hacer sesiones muy interesantes que tienen como escenario, por ejemplo, pues puntos tan concretos como el antiguo Banco Popular en la calle Génova, que hoy es la Avenida de la Constitución, el Círculo Labradores, la calle Arguijo. La calle Arguijo es una bocacalle de la calle La Araña, donde había un lugar que era una hospedería, que actualmente es un bar, que es el Perro Viejo, y ahí es donde se reunían para hacer en esa hospedería sesiones de espiritismo. Muy curioso, porque años después surgiría ahí un caso, que sería el caso del restaurante Viandas, en el que se hablaba de fantasmas y de apariciones, en este caso, o fenómenos paranormales. Y sin embargo, lo que nos encontramos es algo tan singular como hechos extraños donde antes se practicaba ese tipo de experiencias. Surgieron espiritistas realmente importantes. Por ejemplo, José Velilla, que sabéis que en Sevilla tiene una calle, era un espiritista. Eso no es algo que se desconozca, eso es algo, en este caso, que en Sevilla era conocido. Amalia Domingo Soler, que a su vez llegó a ser, pues nada más y nada menos que una de las personas que presidió las primeras sociedades espiritistas de Sevilla, durante muchísimo tiempo además. Y aquel círculo de eruditos se reunían en la ciudad para, en el barrio de San Bernardo o en los puntos que he marcado, realizar aquellas experiencias, o en la calle San Luis, por ejemplo. Es muy curioso también saber cómo, a medida que va pasando el tiempo, la España de la época van surgiendo diferentes sociedades. En Sevilla había una pugna, que estaban las sociedades espiritistas por un lado y las sociedades masónicas por otra, antes de ser la masonería prohibida una vez que pasó la guerra civil en España. Y previo a todo ello, potenciado por el ánimo también de la Segunda República,
pues se van creando y se van haciendo diferentes sociedades que entre ellas incluso llegan a fusionarse. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, que la Sociedad Espiritista Sevillana, que se llamaba así, se fusiona con una logia que era el Gran Oriente Lusitano y forman el Gran Oriente. Y en Sevilla se le ha rendido tributo a esa sociedad hasta hace bien poco, cuando en Nervión había una calle que le decíamos la calle Oriente, que no era la calle Oriente porque apuntara a Oriente, era la calle Oriente por la logia, el Gran Oriente Lusitano, de ahí viene el nombre, ni más ni menos. Es decir, Sevilla tiene una gran cantidad de símbolos masónicos, que nos podemos encontrar en diferentes puntos y que simplemente hay que saber leer el código, el símbolo, para comprender realmente a qué nos estamos dedicando. Muchas personas ven en el edificio del Ateneo las dos columnas, Joaquín y Bor, que no dejaba de ser también un símbolo masónico. O muchas personas, cuando entran en determinados lugares y ven una tijera y un libro, pues creen que puede ser cualquier otro símbolo. La tijera y el libro realmente es un método de contacto, es un método espiritista, que hay que conocerlo, hay que saber cómo se realiza, hay que saber cómo se practica, pero que cuando se ve en una fachada no es ni mucho menos un adorno, un símbolo. Es realmente algo que se hacía en serio. Por lo tanto, aquella Sevilla realmente creía en eso, y como os he comentado, aunque se hacía una fusión extraña, porque espiritismo y masonería no parece el cóctel perfecto, desde luego, pero sí es verdad que ahí estaba. Y si seguimos avanzando, todo lo que es el espiritismo se ve potenciado muy pronto con una nueva forma de practicarlo. Pasada la Primera Guerra Mundial se seguía dependiendo del médium, pero ¿por qué depender de un medium si se podía hacer por uno mismo? ¿Y eso cómo era? Pues con un método, una tabla que le llamaban la planchette, que no es ni mucho menos del siglo XX, que data del año 1769, de Francia, que no era una tabla Ouija, pero poco le faltaba, porque realmente era una especie de tabla que sostenía un boli o algo que servía para pintar, se ponía debajo un papel, ponías encima el artilugio, las personas ponían las manitas en lo alto, los que iban a participar, y aquello se empezaba a mover y empezaba a ir pintando o formas o letras, y se iba deletreando y otra persona iba apuntando pues la presunta letra que iba describiendo, y así hasta formar palabras o frases, depende de la paciencia que se tuviera. Os podéis imaginar que ese sistema es muy similar a lo que hoy llamamos escritura automática. La escritura automática realmente también se practicaba en esa Inglaterra victoriana, fue un complemento, y era que la persona que entraba en trance se le colocaba una pluma en la mano la dejaba inerte, entraba en trance y aquello empezaba a escribir. Y en ocasiones no dejaban de ser garabatos sobre un papel o frases ininteligibles, y en otras ocasiones era lo suficientemente perfecto como para encontrarnos con documentos que tienen su importancia. Ejemplos de eso han formado hoy día estas religiones. Solamente tenemos que mirar atrás y nos vamos a encontrar cómo los libros de Urantia, por ejemplo, están creados de esa forma, bajo escritura automática, o cómo los propios testigos de Jehová tienen también partes de sus dictados de esa forma, y solo hay que consultarlo. Es decir, no es algo ni nuevo ni descabellado, sino que simplemente hay que conocerlo. Se podrá estar más o menos de acuerdo, evidentemente, pero ya nos encontramos con otro sistema, la escritura automática. Bien, pero ¿cómo evoluciona la planchette? Pues la planchette evoluciona de una forma muy sencilla, la tabla Ouija. Una tabla con todas las letras del abecedario, de la A a la Z, la W, la ñ, dependiendo del idioma en el que nos encontremos, los números del 0 al 9,
ole y adiós, sí y no, y un máster. Un máster que era precisamente ese artilugio que servía al principio de Planchet. Simplemente que ya se le ha quitado el boli y va punteando letra a letra lo que servía. ¿Y cualquiera podía ser una ouija? Sí. ¿A cualquiera le funcionaba? No. ¿De qué dependía? Bueno, dependía de la persona. Hoy día hay estudios interesantísimos sobre lo que es el movimiento de la ouija. Os voy a hablar ahora de ciencia, porque fijaos que para muchos la ouija no deja de ser un juego, ¿verdad? Para los que nos dedicamos a temas de este tipo, le llamamos el mal llamado juego, un juego mal entendido. Pero lo que a la ciencia le llama la atención es por qué se mueve. ¿Por qué se mueve? Si no lo mueve nadie, ¿quién lo mueve? Y la ciencia hoy día lo aplica para el estudio de las personas que tienen Alzheimer, porque se basa en algo que es un movimiento ideomotriz involuntario. La persona lo mueve inconsciente y subjetivamente, de forma que no controla lo que está haciendo. Y está sirviendo para avanzar en ese sentido, en ese tipo de comunicación, en este caso de personas que tienen una enfermedad degenerativa de este tipo. Y ahí tienen los estudios, por ejemplo, del doctor Bloom en Holanda, que habla muy a las claras de todo lo que es eso, ¿verdad? Pero esa ouija, pues era controlada a nivel popular por aquellos que iban a participar, 4 jugadores, 4 participantes, 4 experimentadores, como los queráis llamar. Y ellos eran los que ponían sus deditos sobre el máster y preguntaban, lo típico, ¿hay alguien aquí? Y aquello pues o no se movía o empezaba a moverse poco a poco. Hay veces que el movimiento es lento, otra forma que el movimiento es súper precipitado. Hay ocasiones en las que parece que no está deletreando nada y es que realmente lo que está es pintando sobre el tablero formas. Es muy curioso. Para eso lo ideal hoy día es grabar las sesiones desde un plano aéreo. En este caso se ve claramente las formas que va dibujando. Pero sí es verdad que sirvió. Sirvió y hubo personas que afirmaron haber comunicado con sus seres fallecidos y haber, en este caso, podido contactar, establecer ese diálogo y que lo que allí se manifestaba lo llamara por su nombre o le diera datos, y es aquí lo interesante, datos que se desconocían, datos que en ocasiones, y casos hay, le pedían por saber la ubicación de unos determinados papeles que eran importantes, o una determinada llave, o dónde había cierta cantidad de dinero que había dejado esa persona, y mediante ese contacto vía ouija, pues lo había obtenido. Mal, pero sí es verdad, como os comento, que se habían dado casos, y como tal, bueno, pues es lo significativo. Yo os puedo decir, a mí no me gusta el tema de la ouija. El que me conoce lo sabe. Lo considero bastante subjetivo. Nunca sabes cuándo hay alguien que lo está moviendo y por tanto es complicado de saber. Pero sí es verdad que hubo 2 experiencias que hicimos aquí en Sevilla, en la que la primera de ellas se hizo como consecuencia de una investigación en el edificio de Viandas, donde antes os he comentado que se hacía espiritismo en el año 1898, allí. Estaba el equipo al que yo pertenecía, que era el de Milenio 3, el de Cadena SER, estaba Iker Jiménez, estaba Carmen Porter, Katia Rocha, que era la productora, el jefe de sonidos, que era Mariano, que era, por aquel entonces, le gustaban estos temas porque era técnico de Antonio José Alés cuando tenía el programa Medianoche, y por eso le gustaban estos temas, y vino a Sevilla aquel día. Y estaba yo. Hicimos una sesión en la que nos dieron una serie de datos: incendio, un año, niños, y cuando lo verificamos realmente, aunque no eran del todo correctos, sí eran muy aproximados. Hubo un incendio en el año 1861, no 60, pero oye, que lo hubo, en el que fallecieron niños.
se podría decir que era correcto. E igualmente, en otra sesión que hicimos en una cadena de radio, el vídeo está disponible, se emitió por Facebook, había 4 personas, no se quiso hacer una sesión de Ouija, pero alguien lo propuso casi acabando el programa y se improvisó una Ouija. ¿Cómo? En un folio. Se pintó. Oye, que no hay un máster. ¿Qué usamos? Pues mira, yo tengo una moneda. Cuando no hay máster, vale un vasito y también vale, en este caso, pues una moneda. Hago un paréntesis para explicaros que el juego del vaso no hay que confundirlo con la Ouija. El juego del vaso es el juego de la copa, es una Ouija, pero no tiene, en este caso, la misma esencia. Lo que se consiste es una especie de Ouija casera, donde se ponen papelitos recortados con todo el abecedario en círculo alrededor de una mesa y normalmente una copa o un vaso de hito y tiene el mismo principio, pero no es sobre una tabla, ¿de acuerdo? Con lo cual, cuando escuchéis el juego del vaso, sabed que tiene, en este caso, otra esencia. Y recuerdo que en aquella sesión de aquella Ouija pintada, pues comenzamos a hacerla y hubo un momento en el que la moneda iba más rápida que la gente podía seguirlo con el dedo. ¿Ello a qué dio origen? A que la moneda se moviera para un lado y la gente que estaba participando lo único que hacía era perseguir a la moneda, pero la moneda se veía como se movía sola. ¿Cómo es posible eso? Normal no es. Pero ¿cómo era posible? Eso es lo interesante. Y por supuesto los mensajes que puede llegar a darnos. Últimamente se combinan. Os cuento una tercera experiencia televisada en Canal 12, en este caso en Viva Cable, en toda la zona. Bueno, meten la señal en Sevilla, pero es Alcalá, Carmona, Dos Hermanas, Mairena, El Viso, pero mete la señal también aquí, ¿no? Y hay un programa que se llama Zona Oculta, donde yo suelo hacer muchas cosas con ellos, con su director, con Dani Rosado, y acudimos a un lugar encantado, una vieja hacienda que hay en Tarazona. Allí entramos, hicimos diferentes pruebas, y hay un momento en el que, bueno, pues alguien dice, oye, ¿por qué no se hace una Ouija? Bueno, vale, todo eso televisado, como os digo, ¿eh? Y cuando estábamos haciéndolo, lo que hoy hacemos es que lo combinamos con otros sistemas. Llevábamos en ese momento una máquina que era la Spirit Radio, luego os comentaré en qué consiste eso. Y mientras que el tablero iba moviéndose, el máster marcando un mensaje, bisabuela, protección, niña, una de las cámaras que estaba participando dice, ¿eres mi bisabuela? Sí. ¿Estás protegiendo a mi hija? Sí. ¿Cómo se llama? Y en este caso no fue el tablero el que lo dijo, sino una máquina que teníamos detrás, que lo que dijo literalmente, se escuchó, es la palabra alma. La cámara en este caso perdió los nervios porque su hija se llama Alma. Entonces, claro, ¿hasta qué punto es casualidad? Muchas personas a mí me lo dicen, ¿no? Eso es casualidad. Mirad, cuando se hace una sesión de este tipo, se hace siempre en módulos de 27 preguntas. La cifra no es al azar. La cifra es porque sobre una rejilla de 27 preguntas se van viendo cuántas has acertado y cuántas no. Y al final lo que se hace es un control estadístico. Y un control estadístico que te da la casualidad si estás dentro o no de las respuestas, lo cual podemos saber si es casual o no. Cuando hay 16 billones de posibilidades contra una, que en un grupo de 9, 10 respuestas acertadas coincida con un nombre, coincidiréis conmigo que casualidad no es. Porque tenéis más posibilidades de que os toque 3 veces el gordo de la primitiva seguía, con los mismos números, a que podáis establecer ese diálogo. Hay mucha ciencia, hay mucho control, hay mucha disciplina cuando se hace esto. Esto no es una cuestión de 4 locos por el misterio que se reúnen a hacer una ouija y, uy, mira lo que me ha salido.
No, hay mucho más. Hay ciencia, hay análisis de psicofonía, hay estadística, hay aparcelamiento de resultados, hay desechamiento de pruebas en función de impurezas o incluso de contemplación de la propia casualidad. Con lo cual, creedme que no está dejada al azar. Pero retomo, me voy otra vez a donde iba. Se implementa la Ouija. La Ouija tuvo una vertiente comercial muy curiosa, porque la llegan a comercializar como un juego. Mattel, en este caso, la típica marca fabricante de juguetes, pues lo saca para niños, y una versión para niñas, Rosas, que hoy con esto de la igualdad estaré muy contento con ello. Pues es muy curioso porque sacan una versión. La primera versión era neutra, era blanca y negra y se llamaba Ouija, la otra era rosita, ¿no? Pero sacan un juego y ponían, esto no hay que tomarlo como un juego, ¿no? Te daban unas especificaciones que tú las leías y te daba miedo, ¿no? Hoy día esas cajas de Ouija con la Ouija original, el máster, son objetos de colección. Yo tengo una, mi amigo Fede Padial tiene otra, y son de auténtica colección. Es decir, que se llega incluso a comercializar para que los niños jugaran, o los padres, quién sabe. Pero en el año 1952 se produce otro punto de inflexión. Fijaos que hemos dado un salto cualitativo y cuantitativo, es decir, nos hemos movido de la Primera Guerra Mundial, que estábamos con el medium, a un periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial, que combinaron Ouija y combinaron medium, y cuando llega al año 1952 esto cambia. ¿Por qué? Porque hay un señor que se llama Friedrich Jürgenson, y él, un documentalista, un señor muy serio, aunque ha pasado a la historia por ser el descubridor de la psicofonía, pero era un gran documentalista. Y este señor, bueno, pues grabando un día el canto del pinzón en un bosque de allí de Suecia, pues de buena primera, donde nada más que estaba él y la máquina grabando, surge una voz que a él le resulta familiar. Y dice, anda, cuando lo estaba escuchando en casa, anda, si esto no sonó cuando yo estaba allí, qué raro. ¿Qué puede ser esto? La voz me es familiar, pero no se atrevía a decir, oye, pudiera ser. ¿Y qué hizo? Pues muy sencillo, al día siguiente volvió, se puso en el mismo sitio y volvió a grabar. Y surgió la voz de su madre muerta tiempo antes, que lo llamaba por su nombre. Le decía Friedrich, Friedrich, mi pequeño Friedrich. Ahí comprendió que algo raro había pasado y que si en verdad aquella era la voz de su madre, tenía un sistema por el cual podía no comunicarse, pero sí obtener palabras del otro lado. Y siguió experimentando y perfeccionó el sistema. Y comenzaron a surgir otros que imitaron también el sistema, el grupo de Luxemburgo, por ejemplo, el grupo de Portugal. Aquí en España teníamos al profesor, a don Germán de Argumosa, ¿verdad?, que grababa con aquella cassette de bobina abierta que hoy tengo yo en casa. Imaginaos como la de vueltas que da la vida. Y él, Friedrich Jürgenson, grababa aquella psicofonía. Y con algo tan accesible y a la vez no, porque evidentemente eran equipos que eran caros, ¿no?, pero que con el tiempo, al estandarizarse los procesos de producción, se podían lograr bien, pues cualquiera que tuviera un magnetofón, me encanta esa palabra, un magnetofón, un micro que se alejara del magnetofón, la típica cinta o la bobina abierta, dependiendo de cómo fuera, las cintas eran más modernas, podía acceder a esto. Y algunas de las psicofonías más conocidas y más famosas, pues son las que peor suenan hoy día, pero también las que se lograron en aquella época. Y eso es una forma de espiritismo. El espiritismo no es ni más ni menos que tratar de entablar una comunicación con el otro lado.
Y evidentemente eso lo es. Antiguamente se usaba a un medium, hoy se usan máquinas. No los creáis, ¿eh? Ahora os voy a hablar de modernas sociedades espiritistas en Sevilla. Porque surge, como os comentaba, ese moderno sistema de comunicación. Es un boom, tanto que hoy día, cuando vamos a investigar en una casa o vamos a investigar en un lugar encantado, pues todavía practicamos esos sistemas, tratamos de grabar esas voces del otro lado a través de esos mismos sistemas. Podrá cambiar la forma. En vez de utilizar un magnetofón de bobina abierta, lo que usamos es una grabadora digital. Cierto. O no, yo llevo todavía mi magnetofón de cassette, pero reconozco que también llevo una grabadora digital. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo de analizar, el sonido es más limpio, por mil cosas, por mil razones. Y seguimos tratando de captar eso mismo, ¿verdad? Cuando estalla el boom en Belmes de la Moraleda a principios de la década de los 70, con aquella señora María Gómez Cámara, que estaba friendo pimiento en agosto con la canícula, y miró al suelo porque habían saltado chispas de los pimientos de aceite, y miró al suelo y se ve allí una cara, ¿no? Y salió despavorida a la calle pidiendo ayuda porque había visto una cara, y cuando llegó su hijo, quitó aquello del medio, se encontró que efectivamente había una cara que la miraba, y no hizo otra cosa que ¿qué? Picar la cara, echar un suelo de cemento, y a la semana estaba otra vez la cara allí. La dejaron, la pava. Y allí llegó don Germán de Argumosa, llegó Hans Bender, aquel famoso investigador alemán que, bueno, estuvo en casos importantísimos de la época, y grabaron y recibieron aquel mensaje que le decía: Germán pica patio, y Germán picó el patio, y aparecieron huesos de gente allá abajo, porque aquello estaba anexo a la iglesia y había cadáveres, había huesos, y te daban pistas, y hoy día te dan pistas. Tienes que creer. Pero si vas con una mente, decía Paul Eluard, y mi amigo Javier Sierra lo repite mucho, tener la mente abierta a todo y no creer en nada. Es decir, es el espíritu del investigador, ¿no? No niegues por derecho, no niegues por sistema, ten la mente abierta porque puede ser cualquier cosa. No hay nada que sea inflexible, no hay nada que sea rígido. La ciencia debe de ser flexible, la historia debe de ser flexible, la propia arqueología es flexible, todo debe de ser flexible. ¿Por qué? Porque todos los planteamientos, todos los postulados pueden cambiar. Con un descubrimiento pueden cambiar todo. Imaginaos que mañana aparece la Atlántida. ¿Qué sucedería? Sería un vuelco a la historia. Nos iríamos más allá del año 10.500 antes de nuestra era. Y los libros de historia directamente habría que meterle 6 o 7 páginas medio o tirarlos. ¿Por qué? Porque no puede ser. Todo tiene que tener un margen y nunca podemos encontrarnos con algo que sea rígido. Todo puede cambiar de un momento a otro. Imaginaos, por otra parte, que mañana la ciencia, que debería serlo, investiga el tema de los fantasmas y dictamina que los fantasmas existen. ¿Ahora qué? Ahora, muchas veces que a los que practicamos temas de periodismo de misterio nos tildan en muchas ocasiones de, bueno, charlatanes, patatín, ¿ahora qué? No se puede tener planteamientos rígidos. Bueno, pero como os comentaba, hay un momento en el que se comienzan a practicar sesiones de Ouija y empiezan a dar respuestas inteligentes. Empiezan a contestar inteligentemente. Empiezan a hablar con las voces de los seres fallecidos. Empiezan a dar mensajes a su familia. E incluso hay investigaciones como las del grupo ETA de Madrid, el padre Pilón, Paloma Navarrete, mi querida Sol Blanco Soler, que ellos van armados a las investigaciones con el péndulo, con la Ouija, con el hipnosensible, es decir, con todo, y psicofonía. Y evoluciona
la psicofonía y a qué evoluciona? Al fenómeno de las psicoimágenes. ¿Y qué son las psicoimágenes? Bueno, pues tratar de obtener en un televisor imágenes de ese otro lado, de esas personas que han fallecido. Oye, ¿y eso es complicado de hacer? Tiene su complejidad. Solamente necesitamos un televisor de tubo de imagen, de aquellos antiguos culones, ¿os acordáis? Fijaos, ¿os acordáis? En la casa de campo ha habido hasta hace poco un televisor de eso. Una cámara que hay que enfrentar a la pantalla, que ponerla en una determinada posición, y una luz que ilumine a unos determinados grados, y grado en este caso de inclinación, y a partir de ahí se empiezan a crear imágenes, y ha habido muy buenos resultados. Quizás el más espectacular en todo esto es algo que se captó por el grupo de las Canarias, y en donde se formaba una señora que abría los ojos, que miraba la cámara y que dejó impresionados a todos los que practicaban precisamente con lo que es el fenómeno de la psicoimagen. Y surgieron otros muchos, y hay grandes especialistas. Anabela Cardoso, la portuguesa, es una gran especialista en todo esto. Aquí en España tenemos a José Luis Tejada, tenemos a mi buen amigo Pedro Amorós, que es uno de los mejores en ese sentido, en ese campo, y ahí están. Y también lo hemos de entender como tal. Ahí tenéis imágenes que fueron espectaculares de personas que iban surgiendo, incluso en una de ellas, es cuestión de visión, incluso se llega a captar la imagen de una actriz que muchos recordaréis, porque era Romy Schneider, aquella que realizó la película de Sisi Emperatriz, El destino de Sisi, todas esas películas, que tuvo una vida un tanto desafortunada y que acabó en este caso muriendo, y incluso se la llega a captar. Y con toda esa evolución hoy día, pues nos encontramos con otros tipos de aparatos que también hacen una función similar, ¿no? Quizás hoy día con lo que más se está experimentando es con la obtención de psicofonías directamente online, a través de radios, de lo que se llama la Spirit Box, que hay detractores también en torno a ello, pero que sin embargo se basa en todo lo que son las experiencias de Marcelo Bacci, que no se cuestionan, y es el mismo principio. Marcelo Bacci es un señor italiano que pierde a su hija Chiara y que un buen día, con su radio de válvula, empieza a mover el dial, el típico ruido blanco, y hay un momento en el que, cambiándolo de cadena, cree escuchar a su hija. Y bueno, ella empieza a comunicarse, él empieza a crear pues el sistema de mover el dial para poderla escuchar, y se establecen diálogos y se hace enormemente popular Marcelo Bacci con lo que se llama transcomunicación instrumental o fenómeno de transradio. En ese mismo principio es en lo que se basa hoy la Spirit Box. Simplemente que no tienes que mover el dial, sino que la máquina directamente lo hace solo y hace el mismo efecto. De vez en cuando surge una voz, y si uno se molesta en grabar la sesión y cortar donde es ruido y quedarse nada más con las palabras, puede encontrar que hay estos mensajes inteligentes. Es el mismo principio. O aplicaciones que nosotros estamos usando de una forma casi pionera, en la que nos vamos a encontrar que hay una máquina que es la Ovilus. Yo tengo físicamente una, hay dos en España nada más, en la que en su día mandamos extraer el software de la máquina física, mandamos que lo trajeran y lo montaran sobre un entorno, en este caso, de Android. Y creamos una máquina para el móvil. Y esa máquina, aquí mismo, en este mismo sitio, la hemos puesto en funcionamiento y han salido cosas interesantes. Han salido cosas aquí, en el propio mercantil. Pero claro, eso no pasa en todos los sitios. Pasa en lugares donde ha ocurrido algo, evidentemente. Y hemos logrado que a través de esas aplicaciones pues también nos hablen online.
Y hay quien dirá, no, pero eso es mentira, eso es un fondo de palabras y eso es casualidad, otra vez. Os voy a contar dos casos que a mí me han pasado. El primero de ellos, haciendo una ruta aquí en Sevilla, me paro en el Museo de Bellas Artes, Plaza del Museo. Decidimos hacer allí una prueba. No sé si sabéis que allí había un cementerio antaño. Lo marca una cruz sobre una pilastra, en este caso que está en la misma plaza del museo, que es la que da a la puerta por donde sale la hermandad, no la plaza donde está Murillo. Y hay un momento en el que la máquina dice: hermano, muerto, cáncer. Y una de las personas que venía con nosotros se pone nerviosa, una chica. ¿Qué te pasa?, le digo yo. Y dice: mi hermano murió de cáncer hace 2 semanas. Creo que es él. Entenderéis que la máquina es subjetiva, ¿no? La máquina, en este caso objetiva, perdón. La máquina no tiene nada que ver con nadie, no tiene sentimientos, no tiene emociones. Y en la objetividad que tiene, la chica le pregunta: si eres mi hermano, ¿cómo te llamas? Y la máquina, después de hacerse esperar, porque eso no es inmediato, dice un nombre: Eduardo. A mí me daba miedo mirarla, porque digo, como se llama Eduardo, se llamaba Eduardo. Con lo cual ella se descompone. Pero haciendo o recopilando un poco de valor, dice: déjame que le haga otra pregunta más, para ya acabarme de convencer. Digo: pregunta, ¿si estás segura? Sí. Si eres mi hermano Eduardo, ¿cómo me llamo yo? Y la máquina, tras pensárselo otro poquito, le dice: Larimar. La chavala se llamaba Larimar. Entenderme, eso casualidad no es. En otro caso, en la Facultad de Bellas Artes, también me ocurre algo similar. Una voz que surge que dice: padre, muerto, accidente, 44 años, Luis. Nadie habló de los que había presentes. Pues yo le digo: oye, ¿os suena a alguien el mensaje que ha dado? Todo el mundo callado. Pero cuando yo ya me voy, ya habíamos acabado la ruta y yo me iba, un chico llega corriendo por detrás mío y me dice: oye, quiero hablar contigo. Dime. Que creo que era mi padre. Digo: ¿por qué? Porque mi padre se llamaba como yo, Luis, y murió en un accidente de trabajo a los 44 años. Yo cuando hago una ruta os garantizo que no le pregunto la biografía a los clientes, porque entre otras cosas yo no sé muchas veces ni el nombre de las personas que vienen. Simplemente soy el guía. Pero eso pasó también. Y lo último a lo que he tenido oportunidad de asistir ha sido a una invitación que me hizo un grupo de la calle San Luis, que se llama Sevilla 1898, un grupo espiritista, que hacen sesiones de espiritismo al estilo victoriano. Es muy curioso. La parafernalia que tienen es total. Porque, me invitan: oye, ¿te quieres venir? Asistieron en cierta ocasión a una conferencia mía en la que, como me ocurre hoy, yo mantengo un discurso que es bastante objetivo. Te hago una exposición de lo que hay. Y ellos creyeron que dentro de mi diálogo pues había algo de escepticismo, que también lo hay, sanamente. Y me invitaron. Y yo acudí a aquella sesión en la que cuando comenzó, apagaron las luces, dejaron una vela en el centro de una mesa, cortinas corridas, y aparecen las chicas vestidas con vestidos largos negros y los típicos cuellos blancos, al estilo de la Inglaterra victoriana, y los chicos con
atuendo en este caso de chaqueta, pero también al estilo victoriano del año 1898. Llevaban atuendos de la época. De entrada, lo que yo pensé es que la puesta en escena era maravillosa, particularmente. Era como si existiera la película de los otros. Digo, ¡hala, qué bonito! Me quedé allí. No, participa. Yo me negué a participar. Rechacé, digamos, educadamente aquella invitación. Yo iba como periodista con una visión objetiva de lo que tenía que ver allí. Yo no tenía por qué participar. Y ellos plantean una sesión. Y se dieron todas las circunstancias de una sesión victoriana de la época. La típica medium que llevaba la voz cantante, que canaliza un mensaje, que en un momento determinado empieza a sonar ruidito, que podía hacerlo con los pies, oye, pues sí, pero que seguía el estereotipo de una sesión de la época, que hay un momento en el que a mí eso me llamó mucho la atención, que ella pide, por ejemplo, si estás con nosotros, apaga la vela, y la vela se apagó. Aquello a media oscura, porque en la penumbra se veía, si estás con nosotros, enciende la vela. Y lo curioso es que la vela se encendió. Y aquello sí es asombroso, eso sí es asombroso. Pues luego tú coges la vela cuando acaba, la miras, la enciendes, la apagas, ves si es como la vela de los cumpleaños, estas que son velas eternas que la apagas y al ratito se enciende. Pero no, era una vela normal, corriente y moliente que hoy tengo yo en mi casa. Y te das cuenta que realmente, oye, ¿por qué no? Igual el ser humano, dentro de sus potencialidades, pues hay cerebros, que no todos, que pueden dar precisamente para facilitar ese contacto, o que pueden contactar con esos planos. Tengo un buen amigo, Rafael de Alba, que nos lo llevamos hace no demasiado tiempo a una investigación en el Ayuntamiento de Manzanilla, autorizado por el propio ayuntamiento, por el señor alcalde, y que en aquella investigación estuvo el teniente de alcalde con nosotros, Juan Camacho, y mi amigo Rafael de Alba se sentó en la sala de pleno, que era la antigua capilla del ayuntamiento, y empezó a dar datos que cuando miramos al teniente de alcalde, que la pasada conferencia que dimos aquí, estuvo aquí, se sentó ahí y habló de aquella experiencia. Y el teniente de alcalde, cuando lo vimos, iba con el equipo de 2CV, no nos atrevimos ni a preguntarle, porque estaba absolutamente descompuesto. Y cuando Rafael de Alba acabó, le dijimos, Juan, ¿quieres hacernos alguna declaración o algo? El hombre movía negativamente la cabeza porque literalmente todo lo que había dicho lo había clavado. Fijaos que, aunque yo recurra mucho al método científico, me creo lo que grabo, me creo lo que puedo estudiar en casa, me creo aquello que registra un aparato que está despojado de subjetividades, de emociones, de sentimientos. A veces también reconozco que las personas no te pueden dar esa sorpresa. Y fijaos cómo, para concluir, desde ese año 1848 que nace el fenómeno del espiritismo moderno hasta ahora, siglo XXI, todo tiene un patrón común. Todo. Puede cambiar la forma, puede cambiar el formato, pero todo tiene un patrón común. ¿Cuál? La comunicación con el otro lado. ¿Por qué? Para saber si hay vida después de la muerte. ¿Con qué objeto? Con el objeto de tener esperanza. Esperanza más allá de la vida, que al fin y al cabo es el fin último que tenemos. Muchísimas gracias.